Bienvenidos Bienvenidos a Chap de Podcast. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast de preferencia a la hora que estés escuchando este podcast del chisme eclesiástico. Bueno, tenemos tiempo limitado, ¿verdad? Vamos a poner un tiempo, esperemos que no se nos apague ningún dispositivo. Y el tiempo lo tenemos limitado justamente porque nuestro hijo está dormido y está a punto de levantarse. Los otros ya están listos para la escuela y todo, pero bueno. El día de hoy queremos hablar de la vida espiritual, ¿verdad? Un temazo, la vida espiritual, cosas que la gente ignora, ¿verdad? El diablo quiere tenernos adormecidos acerca de este tipo de temas. Ay, un poquito aquí. Sí, quiere tenernos adormecidos acerca de este tipo de temas, ¿verdad? Y el primer versículo que queremos leer, si nos los puedes leer, Estefi. ¿Es el de Efesios? Sí. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo que nos quiere hablar este versículo es que la vida espiritual es mucho más real de lo que la gente piensa. O sea, nosotros, Pastor siempre dice una frase: nosotros somos seres eternos teniendo una experiencia en la tierra, ¿verdad? Uh-huh. Pero también somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Una experiencia física, porque sí. Sobre lo físico realmente somos seres espirituales, ante todo. Y una de las cosas es de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es esa parte de nosotros, como nos lo comentaba ahorita una amiga tuya, es esa parte de nosotros en donde tenemos la necesidad de buscar a Dios. Esa es la diferencia entre los animales y nosotros. Los animales tienen cuerpo y alma, que en el alma está toda la depresión, no toda la depresión, sino todos los sentimientos, ¿verdad? Las emociones, los sentimientos, donde toman las decisiones o a irte espiritual, hacer las cosas bien o irte muy carnal. Y en la carne, ¿verdad? Cuando hablamos en el término espiritual, no en el término como de alma, porque lo que el mundo estudia es el alma de las personas, ¿verdad? Eso es... En el cuerpo, pues, es las enfermedades, todo lo que podemos ver, todas las uñas, la carne, todo lo físico, el corazón, todo. Órganos. Así es. Entonces, a lo que voy con esto es de que un cristiano, a comparación de mucha gente que no entiende, los cristianos nos distinguimos porque cuando nosotros todos tenemos espíritu, mas no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos a veces con la iglesia católica, ¿verdad? Que dicen o hizo el Papa unas afirmaciones de que todos somos hijos de Dios y todos tenemos al mismo Dios. Juan 14:6 dice, el único camino a Dios, el único camino a la verdad y la vida es Jesús, ¿verdad? Entonces, el acceso para nosotros poder llegar a Dios es por medio de Jesucristo. ¿A qué voy con esto? Que nosotros tenemos espíritu y todo mundo tiene una necesidad espiritual, ¿verdad? De tener esa experiencia. El problema es quién es el que toma el lugar. Entonces, el cristiano, a diferencia de todos los demás, ¿verdad? Ya no hablamos de los animales porque no venimos del chango, ¿sí? El cristiano, a diferencia de todos los demás, es que nosotros, cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, viene Dios y toma ahí el control para hablarnos a nosotros. Es la forma en que podemos hablar con Dios. Cualquier persona que no ha aceptado a Jesús en su corazón no puede tener esa convivencia, esa conexión. Yo siempre lo explico de esta forma. Es como tener un celular, ¿verdad? Tenemos el celular aquí adentro de nosotros. De hecho, cuando nosotros adoramos para adentro, ¿verdad? No para afuera, pero esa es otra historia, ¿verdad? Entonces tenemos un celular que en cualquier momento le picamos y le hablamos a Dios. Lo que sucede aquí entonces es de que nosotros tenemos, todos tenemos ataques espirituales, ¿verdad? Un vacío adentro de nosotros que solamente Dios puede llenar, ¿verdad? ¿Qué hábitos, Estefi? ¿Qué hábitos haces tú para poder protegerte de los ataques espirituales? Bueno, estamos hablando que nosotros creemos que hay un mundo espiritual,
¿no? Que hay un reino invisible en el cual nosotros como cristianos vivimos, incluso las personas que no son cristianas viven en este mundo, el cual ni cuenta se dan ellos, que hay un mover espiritual alrededor de ellos. Por ejemplo, nosotros como cristianos pues sabemos que hay esas luchas espirituales, sea de que cosas que vemos o cosas que sentimos o cosas que podamos experimentar en nuestra mente, incluso son a veces cosas espirituales que estamos viviendo y que hay una posición por estar viviendo en Cristo. Y sí, obviamente un ataque espiritual. Exactamente, hay un ataque espiritual. La pregunta era, ¿qué hábitos tienes para protegerte espiritualmente? Bueno, creo que uno de los hábitos que he heredado de mis padres ¿Más practicas? es una oración con poder, una oración sabiendo de ese poder que el Señor nos ha dado para luchar en contra del mundo espiritual, o sea, el levantarnos y reprender, levantarnos y rechazar toda maldición, toda palabra lanzada en contra de mis hijos, toda cosa que esté sucediendo a nuestro alrededor, que a veces enfermedades cualquiera, que no nos damos cuenta que a veces son incluso como son dardos del enemigo, ¿no? Entonces mis papás siempre me enseñaron a orar, aparte de aprender a orar, a hablar con Dios, pero también a orar con este respaldo del Señor, que es una oración de poder, de levantarse y hablar al mundo espiritual, una oración espiritual, hablando al mundo espiritual, sabiendo que por medio de Jesús tenemos la batalla ganada y sabiendo que Jesús nos da el poder para luchar en contra de estas cosas. Porque como hablábamos aquí en Efesios, que tenemos luchas a veces pequeñas, a veces grandes, pero las luchas es algo espiritual también. Una de las cosas que más me enamoraron de ti, ¿verdad? Cuando te conocí y que yo le decía a todo el mundo era, ¿cómo ora esta chava? O sea, yo decía, esta chava trae power. Y una de las prácticas que yo siempre admiro de ustedes, de tu mamá y de tu hermana, es de que son unas mujeres de oración. Cada semana se juntan las tres para orar. No hay límites. Se juntan las tres con el celular para orar, para poder reprender, para poder hablar sobre el negocio mío, el negocio de mi cuñado, para poder hablar sobre la protección de sus hijos. Y es una actividad que cada día, dice la Biblia, que nosotros debemos de traer el reino a la tierra, ¿verdad? Ahora, el punto número 2, ¿verdad? Que quiero tocar el día de hoy, y a lo mejor va a ser ya vamos a ir medio concluyendo para eso, ¿verdad? Es que la Biblia habla también de blanco y negro, ¿verdad? La Biblia habla en blanco y negro, aunque tuvimos una clase del Instituto Bíblico en donde decía que dentro de la Biblia, daban un ejemplo que dentro de la Biblia hay grises, hablaba mucho de las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿verdad? Sobre la doctrina de la salvación. Ahora, pero hay muchas cosas en que el mundo está tratando de que tú creas que el mundo espiritual no es real. Fíjate, Martín Lutero, sí, que fue uno de los reformadores, ¿verdad? Este hombre escribió más del diablo que de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Del diablo que de la Biblia. ¿Por qué? Y él cuando escribía, dice que una vez se le apareció el diablo, ¿verdad? Se le apareció Satanás ahí. O sea, porque es tan real, y él agarró su tintero, ¿verdad? Porque estaba escribiendo y se lo avienta. Y cuando iban y checaban el castillo en donde él vivía, ¿verdad? En la pared siempre decían, este pedazo de tinta habla sobre una lucha que tuvo con el diablo, ¿verdad? Que tuvo con el diablo Martín Lutero. ¿A qué voy con esto? Es que la lucha espiritual es real, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla y he tratado de ser como atrevido para hablar las cosas espirituales. Be bold. Be bold. Ok, dice Apocalipsis 3, 15 al 16, por favor. Si yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá Caliente. fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, fíjate, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que el mundo trata de cambiarlo, ¿verdad? La Biblia habla de Satanás y Dios, y el mundo trata de
de hablar de un poder superior, el Ok. universo, El universo. Y fíjate que es algo de que han tratado de una cambiar. fuerza, Si tú ora a la fuerza que tú quieras, al universo, al al poder ser superior. superior. Y eso es un error muy grande, ¿verdad? Porque el único que está vivo es Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando tú le oras a otra cosa que no es Dios, ¿verdad? Tú realmente estás haciendo una adoración a un demonio. De hecho, dice que detrás de cada imagen hay un demonio, ¿verdad? Y que no nos haremos imágenes de lo que está en el cielo, ¿verdad? Bueno, yo le dije al pastor, ¿me dejaría tener como un cuadro que asimilaba a algo así? Y me dijo, no debes de tener ninguna figura, ¿verdad? Que se asimile, ¿verdad? Ninguna figura del cielo debemos de asimilarla, ¿verdad? Hay cuadros que hablan, hay cosas que hablan, ¿verdad? Estábamos hablando la vez pasada de la pintura en donde Dios tenía el dedo y así, ¿verdad? Como Dios nos está buscando. Ok, hay cosas así que no está mal, pero ya hacerte figuras, ¿verdad? Figuras de madera o así. Entonces, pensar que ahí está el poder de Dios es donde nos equivocamos, ¿verdad? No es o Satanás o Dios, ¿verdad? Sí, o como la cruz que me voy a colgar aquí me va a cuidar, o no sé, esta pulserita que tiene el versículo me va a cuidar y, o sea, Y, ya estás o sea, poniendo tu fe. esa fe en algo físico. Sí, la otra Y es así. los demonios y los ángeles. Y El mundo transgiversa la idea en espíritus y fantasmas. así es, de que, se me apareció un fantasma. No, es un demonio. Y suena difícil decirlo, ¿verdad? Pero es un demonio. O sea, a lo que voy con esto es de que, digamos, hay mucha gente que dice, no, pues es que se me apareció de que el espíritu de mi tía y me habló. Es un demonio, ¿verdad? Claro. O la otra de que he escuchado la de, bueno, cuando hacen el altar de muertos, que es una invocación a demonios, a que venga el muerto a la tierra, supuestamente, pero es un demonio. O sea, Claro, no es ya ni cuando- bíblico que el muerto regrese a Sí. Dice que comerse el pan. el ser humano está hecho para morir una sola vez y para siempre. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, nosotros morimos y inmediatamente, ¿qué pasa? Vamos al juicio de Dios. Entonces, la otra es el pecado y la santidad. Es lo que Dios habla. Habla del pecado, habla de la santidad, ¿verdad? Y el mundo dice, la elección de tu vida. Tú toma la decisión. tú puedes elegir lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces todo está bien, no pasa nada. ¿Qué tanto es poquito? La otra mentira, ¿verdad? Mentira y verdad absoluta, ¿verdad? Y lo que el mundo dice Es es, que todos tienen su verdad. ok, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Entonces, como tú crees, pues tú crees en la Biblia, ¿verdad? Pero hay que saber que hay una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Luego otro día podemos hablar sobre eso, cómo la palabra de Dios es la verdad, cómo se entrelaza, que está padrísimo, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver. Lobos y pastores, ¿verdad? Y el mundo dice, Los guías espirituales, los gurús. chamanes. Tengo una tía, ¿verdad? Que siempre cuento esta historia, ¿verdad? Tengo una tía que venía y buena onda, es súper linda, ¿verdad? Pero ella cuando venía, yo no conocía a Dios ni nada. Ella venía, se juntaban todas las tías y mi mamá me decía, vete para arriba, ¿verdad? ¿Y Y eres se ponía... cristiano? No, todavía no. Y se ponía mi tía a leerle las cartas a todas las amigas, las hermanas y todo eso, el futuro. Y luego me decía, y yo le decía, pero ¿cómo es eso? Y me decía, no, es que cuando te leen las cartas y todo, sucede que se va a muchas amigas le ha pasado, ¿verdad? Que te leen el futuro. ¿A qué voy con esto? Yo le decía a mi mamá, y ya cuando me convierto, le decía a mi mamá, ¿qué onda? ¿Cómo está mi tía la bruja, verdad? Y de hecho me da tristeza porque mira, cuando Dios te bendice o tienes un don o algo, ¿verdad? Cuando Dios te bendice, te sigue bendiciendo. Pero cuando el diablo te bendice, te va a cobrar la factura. Sí. Te va a cobrar la factura, ¿verdad? Entonces, no hay guías espirituales. El yoga no es tu guía espiritual. Creer que hay algo fuera de Dios que te va a guiar. Y es difícil porque yo entiendo que orar, ¿verdad? Algo que no ves. El Espíritu Santo no lo ves, pero lo sientes.
pero el Espíritu Santo es la realidad. Es más real el Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo que la gente cree. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Verdad? Número 3, ¿verdad? Dejar de culpar a otros. Ese es súper, súper esencial. Dejar de culpar a otros. Es algo que está pasando en el mundo muy seguido. Culpar a que tu papá te abandonó. Y sí entiendo que tiene mucha culpa tu papá. Sí entiendo que todos los papás, todas las familias tienen errores, que tu familia fue disfuncional o cualquier cosa. Cuando la Biblia habla en Génesis 3:9, dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿en dónde estás tú? ¿Qué era lo que había pasado? Eva había pecado, Adán le siguió la corriente, y luego sucede después de que Eva pecó porque la serpiente empezó a hablar con la serpiente le dijo: no, vas a hacer, pues Dios no quiere que sepas la verdad ni nada de eso. Entonces ese engaño llevó a que Dios fue con la primera persona responsable de la casa, que es el hombre, ¿verdad? Aunque, fíjate lo que voy a decir porque está súper fuerte. Si tú crees que el hombre no es la cabeza del hogar, es una mentira de Satanás, ¿verdad? Lo que el diablo quiere es que, o lo que la mujer lucha mucho, es entender que Dios le dio una autoridad especial al hombre, ¿sí? Y Dios siempre le va a pedir primero las cuentas al hombre, después a la mujer, ¿sí? Es súper importante. En nuestra casa, sabemos, luchamos, ¿verdad? Yo lucho cuando yo me convierto a Dios, lucho con mi identidad. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, no nada de eso, sino que realmente, primero que nada, creo que tenía muchos lados muy afeminados. ¿Por qué? Porque crecí con mi mamá. Ajá. Sí, me faltó un chorro de mi papá, un chorro. De hecho, estaba pensando el tema como de mi hijo. Mi hijo estaba jugando béisbol y yo decía: va a llegar el momento en donde mi hijo va a llegar a su límite. Sí, va a llegar a su límite. Y yo, digamos, yo jugaba en una categoría de béisbol. Y esto es una historia súper real. Yo estaba en una categoría de béisbol. Y cuando yo iba a subir de categoría por mi edad, me salí porque tenía miedo. Me salí porque sí, de hecho no hubo alguien que me dijo: es que tú sí lo puedes hacer. Claro. Oye, es que, y yo decirle a alguien: es que me da miedo, ¿sí? Claro. Y lo más fácil para mí fue tirar la toalla. Lo mismo me pasó en el fútbol americano. Estaba un día y nada más porque hubo un entrenador, no sé quién eres, no sé quién era mi entrenador, pero en ese momento me obligó. Yo faltaba ya a los entrenamientos porque ya era el momento en que íbamos a chocar cascos y a mí me daba mucho miedo, ¿verdad? Si yo hubiera tenido a mi papá cerca, no te juzgo, papá, si estás viendo esto ni nada, yo entiendo que hay cosas en la vida de lo cual porque tuviste que estar lejos de mi vida, pero si son roles biológicos también que o sea, psicológicamente son importantes en la vida. Sí. O sea, como psicológicamente, también espiritualmente. O sea, no es porque tu papá estuvo o no estuvo, pero son verdades. Verdades en cualquier persona. Y lo que sucede aquí era de que yo sé que va a haber un día en que mi hijo Lael va a llegar a su tope, a su límite. Y ya nos pasó una vez, solo que yo no me di cuenta de cuál era mi acción. Mi hijo tenía que aprender a cachar la pelota y yo se la tenía que aventar de una forma en que lo más seguro es que le iba a golpear en la cara o le iba a golpear en el cuerpo. Y los niños llegan a un límite en donde les da miedo, ¿sí? Entonces yo le tenía que aventar la pelota y cuando le pegó, me dice: es que ya no quiero jugar. Y le dije: es que vas a jugar. No te puedes rendir. Si tú dejas que se rinda, tú le estás diciendo que no tiene la capacidad. Y si alguien tiene la capacidad para hacer las cosas, es mi hijo. Yo sé que él, si todos pueden, él también puede. Entonces la importancia de que un padre con una hija o con un hijo, el papá es el que da la identidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo pude haber hecho lo mismo que mi papá. Yo pude haber hecho lo mismo, primero que nada, las maldiciones generacionales
vienen de familia en familia. ¿Qué era? Mi papá era machista, mi abuelo era machista, mi papá era machista, yo también podría llegar a ser por ahí. O mi papá se divorció, es una maldición que viene en mi familia, yo también me pude haber divorciado. Pero la Biblia nos enseña cuál es la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Y yo, en vez de decir, oye, pues sabes que yo voy a cumplir los mismos patrones, porque lo más seguro, mira, si tú no me estás creyendo lo que estoy diciendo, lo más seguro es que tú vayas a tener esos mismos patrones. Digamos, Susano hoy pues estaba predicando y decía, lo que sucede es que a veces el papá es gay, el hijo es gay y el nieto va a ser gay. ¿Me explico? La mamá es lesbiana o tenía una inclinación al lesbianismo, o la hija también va a tener lo mismo, y el hijo, porque son maldiciones generacionales. Puede ser de violación, puede ser también de divorcio, puede ser de enfermedades. En mi familia hay mucha enfermedad de un tipo de cáncer en específico, y lo hemos visto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reprender la enfermedad. Así es, sí. Sí, reprender la enfermedad, cancelar las maldiciones generacionales. Sí, incluso cuando nuestros pastores, mis papás, están dando pláticas prematrimoniales, nosotros nos damos cuenta que pues algo sumamente importante es que tienen ese momento de ministrar a la pareja, o sea, cada por separado, en la que cada uno de ellos rompe con esas ataduras que hicieron previamente al matrimonio. O sea, si estuvieron con alguien más, o si no sé, prometieron cosas con otras personas que no van a ser los esposos, X, cosas así. Incluso esas maldiciones generacionales. Incluso esas maldiciones generacionales de las que hablaba, de que si los papás se divorciaron, que si los abuelos se divorciaron, que si el abuelo era alcohólico, machista o X, hay también que traerlas a la memoria y espiritualmente romper con ellas. ¿Por qué? Porque son herencias que estás cargando, y en este nuevo núcleo que vas a crear necesita romper con esas cosas para que no vengan y sean parte de este nuevo núcleo. Así es. Entonces, ¿qué es o sea, para no dejarlo así al aire, ¿verdad? Porque puede haber gente literal que se ofenda, ¿verdad?, por lo que estamos diciendo. A lo que voy es de que yo no tuve la vida perfecta. Yo conocí a Dios hasta los 21, 22 años, y yo tenía una mentalidad de ir por ese rumbo, por lo que fueron mis papás, ¿verdad? Pero lo más impresionante es que tú, o sea, me has contado que no se te hacía mal, como que no, X, o sea, sí, o sea, era súper bien. Así como que de que, lo mismo, cada quien tiene su verdad, cada quien cree lo que cree. Entonces, ese era el problema más grande, ¿verdad? Que yo decía, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero cuando conoces a Dios, dice que es lámpara a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Vas entendiendo y dices, wow, yo quiero esto para mí. Yo quiero casarme, buscar la santidad, buscar a Dios, y yo no volver a cometer. Yo amo a mi papá, amo a mis papás. Cada quien, dice un psicólogo, todos vamos a traumar a nuestros hijos, solo que la idea es traumarlos menos que la generación anterior, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios es la verdad, es la única que transforma. Entonces, en tu corazón, si tú tuviste una familia disfuncional, poder tú arreglar eso. Si tú tuviste familias con cosas como tendencias, ¿verdad?, hacia el alcoholismo, a las drogas, o enfermedades y todo eso, romper con eso y saber que la victoria está en Cristo Jesús. O sea, no te quedes con esas ataduras, sino rompe las generaciones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se rompen las maldiciones generacionales? Con autoridades espirituales de la Biblia, ¿sí?, que vienen en Efesios 4:11. Que también el diablo va a tratar de hacerte creer que no existen los pastores, no existen los apóstoles, no existen los evangelistas. Está, vamos a decirlo en orden. El apóstol, ¿verdad? El profeta, porque es el que apunta. Apunta y habla la palabra de Dios de la generación. El evangelista, porque es el que rompe camino, va ahí abriendo el camino. El pastor, porque en el dedo anular está casado con la iglesia. Y el maestro. ¿El maestro por qué? Porque te saca la cerilla. No, porque rasca y busca la verdad y enseña la verdad. ¿Hay alguna sí, algo más que quieras agregar? Sí, claro. O sea, también es importante notar que en el mundo espiritual a veces hay
hay oposición, entonces hay cuestiones en las que también hay experiencias, como por ejemplo cuando tuvimos esa experiencia de que yo me levanté. ¿La quieres contar? Sí, una vez estábamos recién casados, ¿no? Que desde que nos casamos hemos tenido luchas espirituales. Lo más fácil es alejarte de Dios y creer y hacer amigo del diablo, sí, claro. Y que el diablo ya no te moleste, pero cuando te haces cristiano, abres el mundo espiritual y lo que sucede es de que el diablo te odia, ¿verdad? Los ojos realmente son abiertos. Sí. Y el mundo espiritual es tan real, ¿verdad? Desde que nos casamos nos dio salpullido una vez, la otra estábamos llenos de ronchas, ¿verdad? Una vez reprendimos, se nos iba la luz, ¿verdad? O sea, nada más a nosotros en todo el complejo. Todo el complejo se nos iba nada más la luz a nosotros y era súper triste. Y luego lo que sucedió una noche es que mi esposa se levanta de que súper así como que amor, levántate. Y yo así que les digo, me faltó como más identidad y afirmaciones de mi papá, ¿verdad? Yo era súper miedoso, ¿verdad? Obviamente que mis hijos no van a crecer con eso, ¿verdad? Pero yo era súper miedoso porque pues realmente me faltó una figura paterna en mi familia. A mí se hace bien impresionante porque, o sea, yo nunca lo noté porque pues yo, mi ejemplo es de que mi papá, digo, si yo le digo a Manuel lo mismo que le llego a decir a mi papá, pues él va a actuar igual. Sí, o sea, para ella era de que normal, que pues levántate tú, ¿verdad? Pues eres el hombre. Y yo, sí. Y me dice, amor, soñé que alguien traía una pistola y nos disparaba. Y en eso me lo dice como a las 3, 4 de la mañana. Volteo y en la ventana, porque nuestra ventana, por ahí pasaba gente, ¿verdad? Y justo estaba de que nuestra cama y aquí estaba la ventana y podía pasar. Había un pasillo en donde nada más iban a un depa que estaba al lado. Y justamente estaba pasando una persona y yo no. Y pasaba. Entonces yo ahí es donde viene la guerra espiritual en el nombre de Jesús. Sí, y yo sentía, fíjate, o sea, me acuerdo hasta del momento, yo creo que fue traumático, donde yo veía como que yo sentía que la persona era de que nos iba a matar o algo así. Y no, pues no pasó nada. Dormimos bien. Bueno, pues medio bien. Casi no pude dormir. Nos dormimos. Al día siguiente nos llega la notificación de que había una persona que disparó una pistola adentro del complejo de los departamentos, ¿verdad? Pero como el Señor nos levantó para luchar espiritualmente en oración, levantarnos y cubrirnos y pedirle a Dios que venga al rescate y que nos cuide ante esta oposición que estaba pasando. Sí. A lo mejor que no tenía nada, o sea, obvio, no tenía nada que ver con nosotros, pero el Señor nos levantó. Sí. ¿Verdad? Entonces, pudimos haber protegido a alguien. Sí. Entonces, de esta misma forma, me acuerdo de esta chava que nos contaba que, por ejemplo, que es muy evidente a veces, o sea, para nosotros los cristianos o para nosotros que nos damos cuenta de las cuestiones espirituales, que ella nos contaba que ella estaba buscando al Señor, pero que al momento de buscar al Señor ella se daba cuenta que empezaba a tener mucha oposición y que se le hacía la vida muy difícil y que entonces ella como que para tener como que un momento de descanso y como respirar, que entonces se alejaba de Dios y había como una paz aparente. Uh-huh. Y que cada vez que regresaba al Señor, que ella sabía que el Señor le estaba hablando, que estaba tocando su puerta, que venía el Señor, pero que todo se ponía en su contra y cosas así, y que ella buscaba entonces este momento como de para respirar, se alejaba, y de que obviamente que alejarte y que te vaya bien es lo peor que te puede pasar, porque dice la palabra de Dios que en el mundo vas a tener aflicción. Uh-huh. Para personas creyentes o no creyentes está esa aflicción, esa lucha espiritualmente. Amén. Y también me acuerdo mucho de la historia de que ojalá de pronto ya pueda venir al podcast Daniel Ayala, ¿verdad? Que una vez estaba predicando y estaba de pastor allá recién pastoreando Houston, y una persona se metió a la iglesia, se puso al lado de él y él estaba guerreando porque él estaba haciendo la alabanza, guerreando, y se puso al lado de él. Y hay un video en donde Daniel Ayala le está sacando los cuchillos que él traía cuchillos, y él decía, me mandaron a matarte, ¿verdad? Pero ya después Daniel Ayala que no la espera. Y no nada más, no es mentira porque lo tiene hasta grabado, ¿verdad? Donde estaba ahí en medio de la congregación. Un hermano ahí de la iglesia empezó a grabar.
Bueno, aparte de, o sea, sí hay estas experiencias espirituales, pero también hay experiencias espirituales que a veces la gente calla y que no las ven como unas experiencias espirituales. Por ejemplo, esta generación y muchas generaciones que están luchando con lo que es la depresión, la ansiedad y todas estas cosas. Mi bestie Magali me estaba contando sobre su testimonio de que ella, antes de rendirse a los pies de Cristo, estaba pasando por circunstancias que le traían mucha ansiedad, tanta ansiedad a grado tal de que ella no quería despertarse, o sea, dormía y tenía estos temores que eran inexplicables, que obviamente nosotros sabemos que son temores que el diablo está metiendo, no son cuestiones espirituales. Entonces ella decía de que no, o sea, yo llegaba y quería dormirme y o sea, que no quería que amaneciera porque no quería levantarme al siguiente día con estos temores, con esta ansiedad, vivía con depresión, a grado tal también de que ella me dice, o sea, nunca iba a atentar en contra de mi vida, pero se me hacía fácil el pensar de que, ay, ojalá me duerma y no despierte. O pensamientos cruzando, como dice la Biblia que son dardos del enemigo, ¿verdad? Así Dardos es. del enemigo que se cubren con la fe, ¿verdad? Así es. Cuestiones así como que, bueno, entonces si yo cruzo la calle, pues ojalá aquí me den, y porque yo no estoy, o sea, como que no tengo las agallas para yo hacerme algo, pero así pues ya me pasa algo y ya termino con esta de que ansiedad, termino con esta depresión, con estos temores. Y pues lo que está sucediendo obviamente ahora es que ella pues necesitaba a Cristo. O sea, puede la gente buscar, ella dice, o sea, como en estas circunstancias, en estas batallas mentales, puedes llegar a gastar tanto dinero, que si en los astros, que si te leen los horóscopos, que el si futuro, te hacen las cartas, o sea, brujos, buscando una salida de esta lucha mental, de esta lucha en el alma. La gente puede, o sea, hacer cosas, y lo que ella cuenta es que en toda esta transición en la que ella empezó a darse cuenta de estas luchas, ella, ya que vino a Cristo, ella supo todas estas cosas que había hecho en el pasado, no sé, pecados, decisiones, malos hábitos. Buscar llenar el vacío con otras cosas, con otras experiencias. Fuera del Señor, pues uno toma decisiones, está en relaciones. Incluso ella cuenta cómo a las cosas ya ni les tenía miedo. O sea, a las drogas o a tomar o a X, ya no les tenía ni miedo. Entonces, viniendo a Cristo, o sea, ella se da cuenta que abrió tantas puertas, pero al buscar tanto, o sea, a lo que voy es que las personas en estos problemas, en estas circunstancias mentales, en estas luchas mentales, está buscando una salida. Seas cristiano o no seas cristiano, todos tenemos esta lucha y de alguna u otra forma busca la salida. Que si el yoga a lo mejor me va a traer más paz, que si los cristales, experiencias espirituales que es el mundo. Que si los mantras, que si hago esto, que si hago lo otro, de alguna forma están exhaustos y están buscando una salida de esta lucha. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando viene a Cristo, sus ojos, dice que como a Pablo, que se le cayeron las escamas de los ojos, y pudo ver que había una lucha espiritual y que ella pues necesitaba una liberación que solamente Cristo podía traer a su vida. Y luego resultó que sí, es un testimonio. Entonces ahí de que cuenta que iba a la facultad y dice, yo me despedí de mis amigas de la facultad como si fuera la última vez que yo las iba a ver, porque yo ya lo sentía en mí. O sea, yo sentía que ya hasta aquí iba a llegar mi vida y estaba en paz con ello. O sea, estaba en paz con ello porque ella lo veía como una salida, como que algo me va a pasar y ya se me va a acabar todo este revoltijo que traigo en la mente. ¿Y si le pasó algo? Y literal no sabía en qué forma le iba a pasar, pero el Señor la encontró en un graffiti de estos de no sé qué, ¿cómo se llama? Sí, como que acción poética. Pero cristiana. Ajá. Grafitis que ponen en la ciudad de Monterrey en las paredes. Y a veces son versículos bíblicos. Entonces dice que ella iba manejando su casa y que vio FLP 413 y dijo, ay, esto debe ser algo de la Biblia porque tiene el 413. Felipe. Dice, será Felipe, a lo mejor es Felipe y 413. Y llegó a la casa y lo buscó y se dio cuenta pues que era Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces me mandó un mensaje y está esta hermosa trayectoria en la que pues Dios me usó, ¿no? De alguna u otra forma estuve orando desde chiquita por ella y ahí el Señor la encontró, nos hablamos, ella me mandó un mensaje
y de cierta forma yo ahí le di dirección y nos reencontramos, nos vimos, hubo un momento en el que ella ya pudo asistir a la iglesia, nos acompañó y el Señor la abrazó, la libertó, la redimió y ahora es una sierva de Dios. Sí, y que ahí es otra historia, ¿verdad? Pero ya después la contaré, la historia, parte número 2, yo creo que la voy a decir en la siguiente, parte número 2 de mi temporada de religioso y de cómo Dios siempre me ha callado la boca cuando soy religioso. Sí, porque Dios es amor, Dios es gracia, Dios es bendición, Dios es victoria, Dios es... Cada persona tenemos una historia con Dios de redención, ¿verdad? Y es una bendición poder tener a Dios de nuestro lado. Nunca dejes de pensar que cuando tienes a Dios, lo tienes todo. Cuando tienes a Dios de tu lado, lo tienes todo. Así que nunca ha habido un justo desamparado por el Señor. Así que tú busca la presencia de Dios, busca la guía en la palabra, busca la guía en la oración, ¿verdad? Y vas a ver que nuestro Dios es un Dios vivo que te va a sacar de cualquier lugar en donde está. Para Jesús nada es imposible. Con eso yo creo que nos despedimos, ¿no? Sí. Pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada. Los Cansada. ricos, los pobres, los buenos, los malos. Todos tenemos una lucha espiritual y nada más puede haber paz, nada más puede haber libertad por medio de Cristo. Amén. Pues nos vemos, nos despedimos de este capítulo.